Yeah. Bueno, les voy a contar un secreto. La mayoría de la gente que me conoce probablemente sabe que yo siempre fui lo que se considera un buen alumno, porque siempre fui estudioso, siempre quité buenas notas y todo eso. Pero la realidad es que para mí quitar buenas notas siempre fue una especie de mecanismo de defensa más que nada. No es que quitaba 5 porque realmente era súper inteligente en todas las materias. Yo quitaba 5 porque realmente quería estar en paz nomás. No quería que nadie me reclamara nada por mis notas, ni meterme en problemas por eso. Y para mí era fácil. Lo único que tenía que hacer era memorizar todo sistemáticamente y cada vez ir probando nuevas formas para memorizar cada vez más rápido. Y no digo que esté bien hacer eso, pero a mí me funcionaba. Y tampoco puedo decir que no me haya servido de nada, porque creo que me ayudó bastante a desarrollar la concentración, por ejemplo, o la paciencia, la memoria. Creo que por eso a lo mejor recuerdo muy detalladamente las cosas, o tal vez siempre luego tuve buena memoria, no sé. Lo que sí es que básicamente eso era lo que yo hacía. Escribía, repetía, memorizaba, practicaba un rato y cuando llegaba la hora del examen yo me acordaba de todo, completaba todos los ejercicios, quitaba 5 y pasaba. Y si me preguntan si al día siguiente yo me seguía acordando de todo, no. La mitad a lo mejor por unos días, pero para la semana siguiente ya no recordaba la mayoría de las cosas. Y yo realmente nunca quise destacarme como el mejor alumno o el más inteligente o el más correcto. De hecho que llegué a rechazar ser abanderado porque lo último que quería era tener más presión, más responsabilidades que no servían para nada o más atención que lo único que iba a generar era estresarme y que me salieran más granos de lo que ya tenía en esa época, porque tengo acné desde que terminé la escuela. O sea, desde el primer año del colegio me comenzó el acné de mierda. Bueno, pero por eso mismo yo tampoco entendía por qué el resto de mis compañeros no hacía simplemente lo mismo que yo hacía. Por lo menos para pasar con 2 y evitarse todo ese estrés de que le llamen a tus papás, hacer reuniones, ir a estudiar con profesores particulares, volver a rendir. Pero no, los boludos se aplazaban en todas las materias, menos en educación física y religión. Sí, porque era un colegio católico. O si no, posiblemente esta historia sería diferente. En fin, es como que a todos les importaba una mierda y por eso nomás no pasaban los exámenes. Porque en mi colegio en realidad bastaba con que te esfuerces un poco y tengas el IQ de un orangután para no aplazarte. Pero por la pinta muchos no llegaban ni a la categoría de monos. ¿Para qué les voy a decir otra cosa? Y ahora nomás que pienso, quizás todos mis compañeros y el resto de la gente de ese colegio pensaba que yo no lo estaba pasando tan mal como ellos, que me gustaba porque siempre, no sé, pasaba con buenas notas y no me suspendían y no tenía que rendir recuperatorio en pleno febrero y cosas así. Pero la verdad es que para mí el colegio siempre fue una mierda. Desde el primer hasta el último año fue una mierda. Y muy pocas cosas me interesaban realmente porque casi todas las materias me parecían súper aburridas y la mayoría de mis profesores fueron lamentables. Por eso siempre llegaba tarde al propósito. Por eso y porque en esa época me creía súper rebelde y malota haciendo eso. Pero en realidad era más nerd que otra cosa. Bueno, y
Después del receso, yo lo único que quería era volver a mi casa y hacer algo más productivo, como dormir, por ejemplo. No sé, hacer cualquier cosa era más productivo que estar en ese colegio. Pero por suerte tenía una amiga, Vero, que sigue siendo mi amiga, y con ella nos pasábamos todo el día divagando y riéndonos, y eso hacía que los días no fueran tan miserables después de todo. Lo que me pasaba en el colegio era que yo siempre quería aprender más, esperaba mucho más, quería, no sé, aprender cosas útiles, importantes, y si es que no me servían en ese momento, por lo menos que me generaran algo, no sé, curiosidad, dudas, ideas, algo. Por eso siempre literatura fue una de mis materias favoritas. Y música, en artes plásticas. De hecho que cuando era chico decía que iba a ser pintor. Y ahora ni siquiera termino de pintar un miserable mandala. Pero bueno, lo que sí es que me gustaban esas materias porque me despertaban curiosidad y porque tenías que usar tu creatividad de alguna manera. Pero lo mejor que este sistema educativo mediocre tiene para ofrecernos son clases de flauta dulce, donde lo máximo que te enseñan es a tocar feliz cumpleaños y la cucaracha ya no quiere caminar. Y cómo hacer cuadritos con palitos de helado reciclados y ponerle una estampita de una virgen. Ay, Dios mío. Era como para prenderle fuego a esa porquería. Pero todo esto fue en la escuela en realidad. En el colegio fue todo mucho mejor. No, mentira. En el colegio teníamos clase de música completando un libro deprimente todos los años. Y cada año el libro era prácticamente el mismo, pero le cambiaban el color a la portada nomás. Y en artes plásticas recuerdo que pasé de hacer cuadritos con palitos de helado a hacer butacas con botella de plásticos y muchas cintas catch, que después ni siquiera servían para poner tu culo encima, y al final juntaba polvo y se iba a la basura. Eso sí, para literatura recuerdo que como trabajo final nos tocó leer un libro y hacer un análisis por nuestra cuenta. Y de eso sí que no me puedo quejar porque fue lo único bueno de todos mis años como estudiante. Así que, profe Mariana, gracias si me estás escuchando. Que Dios te tenga en su gloria. Y si seguís viva, gracias, profe. No te voy a olvidar. En fin, yo quería, no sé, hablar sobre música que me gustaba. Abril, claro. O quería aprender algún instrumento que realmente llamara mi atención, que me dieran ganas de estudiar y que no me hiciera sentir como un retardado como Rafa de los Simpsons. Porque en eso te convertís cuando tocas flauta, en Rafa de los Simpsons. Por lo menos quería aprender a dibujar para dejar de dibujar como si estoy en preescolar. Pero por supuesto que nada de eso pasó. Y encima por mucho tiempo odié las matemáticas. Aunque igual siempre tuve buenas notas y siempre pasaba y todo eso, porque estudiaba hasta cansarme y en los exámenes siempre me levantaba y le preguntaba a la profesora y siempre me ayudaba en algo, supongo porque notaba que era el único que demostraba interés o porque era el mejorcito entre todos los varones por lo menos. Pero si me enseñaron algo sin querer queriendo en ese colegio de cuarta, fue que en la vida solo se aprende preguntando hasta entender. Sí, tenés que preguntar siempre. Eso te ayuda un poco a quitarte la ignorancia.
Recuerdo que en los últimos años en física y química eran mis dos materias favoritas. Física porque era como matemática, pero me parecía un poco más simple. Y química porque quería entrar al laboratorio del tercer piso. Al final nunca hicimos nada interesante en química porque con los pelotudos que eran mis compañeros, la profesora obviamente no se iba a arriesgar a ponernos a hacer algo que fuera realmente interesante, porque eso iba a requerir un mínimo de inteligencia. Hicimos algunas cosas, pero ya ni recuerdo qué. Lo que sí recuerdo es que nunca hubo ninguna explosión por reacción química ni nada por el estilo, que era eso lo que yo quería, pero para que explotara todo ese colegio. Después llegó el tiempo en que me harté de todo y comencé a rebelarme contra el sistema. Rechacé ser abanderado, por ejemplo. Y una vez le dije al director que era un hipócrita y no le pasé la mano. Llegaba siempre tarde y me negaba a cantar el himno nacional. Y eso. Y una vez una profesora me hizo llorar porque me llevó a la dirección y me acusó de que yo no hacía nada en clase, que me portaba mal, que solo jodía. Pero era porque ella estaba medio loca y porque usaba peluca y era una complejada. Pero esa es otra historia. Al final, esa profe sí que hizo que me guste un poco las matemáticas. Y al final me cayó bien porque era una de las pocas profesoras que tenía carácter. Entonces, después de todo eso, quité el primer 1 de mi vida. Me aplacé por primera vez. Y adivinen en qué materia. En educación física. Sí, en educación física. Pero realmente fue intencional porque no le aguantaba al profesor. Y entonces lo que hice fue que nunca presenté mi electrocardiograma que me hice. Pero nunca presenté para no participar en nada. Porque si me daba un paro cardíaco o algo por el estilo, mientras trotaba o hacía algo en su clase, él iba a tener que cargar con mi muerte por el resto de su vida. Entonces no pude rendir y quité 1. Jamás me importó realmente. ¿Cómo bioeducación física va a ser una materia? ¿Cómo? ¡Qué estupidez! ¿Por qué no enseñan sobre alimentación o inteligencia emocional o algo más importante que educación física? Además, yo siempre luego detesté el fútbol. No digo que esté mal hacer deporte, pero que sea una materia es ridículo. Porque encima el fútbol siempre me pareció tan lamentable. Y cancha de básquetbol, por supuesto que no teníamos en ese colegio de cuarta. Y eso era lo que más extrañaba de la escuela. En la escuela fui capitán del equipo de básquetbol. Es que no esperaban eso. Y en el torneo del último año gané una medalla como vicecampeón. Bueno, ese probablemente sea el logro deportivo más grande de toda mi vida. Me merezco realmente una medalla porque me subí al cerro Tres Candú de noche, en total oscuridad. Pero esa es otra historia. Y bueno, así terminó todo y finalmente viví en paz y feliz. Hasta ahora. No, mentira. Después de terminar el colegio, comenzó la etapa de la facultad, que todavía no termino, pero estamos en cuarentena y no sé si quiero hablar de eso ahora. Así que va a quedar para la próxima. Pero no se imaginan lo que es la facultad. No se imaginan. Bueno, si se fueron a la facultad alguna vez o se siguen yendo, tal vez, pero esperen que les cuente. La facultad es otro tema.